y cuestiones que ustedes quieran o crean pertinentes. Casi siempre en estos cursos hay mucha gente que está trabajando en estos temas y que, bueno, que tiene mucho para aportar y que realmente nos enriquece con sus comentarios, con lo cual los agradecemos muchísimo en que lo formulen tanto por parte del chat o levantando la mano, que no molestan en absoluto. ¿De qué vamos a hablar? Un poco ahí Caro hablaba de la cuestión, digamos, de que esto se hace en el marco del centro, que el Centro de Estudios de Gestión Judicial, tanto Pablo como yo. Me cuesta mucho, Pablo, decirte Pablo y no Pato como en confianza, pero bueno, 2 por 3 se me va a escapar, pero bueno. Es la confianza de tanto trabajo juntos. En el centro nosotros lo que intentamos es pensar una gestión judicial, ¿sí?, eficiente. Y para eso, sin duda, debemos estudiar, debemos trabajar y debemos modificar algunas cuestiones de las que estamos haciendo para poder acercarnos a ese objetivo de que la misma sea eficiente y no sea de las características que tiene hasta este momento. En esa cuestión estamos pensando distintos cursos, uno primero ya se dio y este forma parte de otra cantidad de cursos que, por supuesto, van a estar invitados a todos a participar y acompañarnos en lo mismo. Entonces hoy vamos a hablar de esto, de gestión judicial, pero no de cualquier gestión judicial, no de la que ya está, sino de la que pretendemos que suceda, ¿sí? Y cómo lo vamos a llevar específicamente a la cuestión del proceso o del caso en concreto, ¿sí? Y lo vamos a ver de 2 aspectos. Un aspecto desde cómo se gestiona, ¿sí?, un caso o un proceso internamente, digamos, desde un órgano jurisdiccional, y desde la parte del ejercicio de la profesión. Y en un momento, a través de una de las filminas, voy a explicar por qué tiene mucha importancia estos 2 aspectos que estén debidamente relacionados y reconocidos para poder abordar debidamente el tema. En el caso de la parte que me corresponde a mí, la primera parte es la gestión de procesos desde el órgano jurisdiccional, donde lo vamos a trabajar. Voy a explicar determinadas cuestiones para después hacerles una propuesta de una posible forma de trabajo que es el que yo encontré, pero puede haber otro, obviamente mucho más conveniente, mucho más eficiente, y obviamente que estamos absolutamente permeables a recibir esas sugerencias o esos comentarios de parte de ustedes. Lo primero que cada vez que tenemos que gestionar, ¿sí?, cada vez que nosotros queremos gestionar algo, tenemos que identificar, ¿sí?, los problemas que afrontamos, ¿sí?, las herramientas que tenemos, las soluciones, ¿sí?, a nuestra mano, y planificar, ¿sí? Nosotros podríamos llamarle el diagnóstico. En total, digamos, hacer un diagnóstico de nuestra situación para poder arribar a efectuar una planificación, ¿sí?, donde removamos los problemas, alimentemos las herramientas y concretemos las soluciones. ¿Bien? Lo que no podemos hacer es conformarnos, decir, bueno, esto está mal, no tengo nunca todas las herramientas, no tengo los problemas, no tengo la situación óptima, no tengo la estructura, nadie me acompaña. Eso nos deja en un muy mal lugar, nos deja en donde estamos. Y eso no es lo que queremos acercarnos, sino todo lo contrario. Dentro de esas cuestiones, cuando nosotros vamos a identificar estas cosas, ¿sí?, y vamos a relacionarlas unas con otras, obviamente que tenemos que llevar adelante esta cuestión con un manto de realidad. Nosotros no lo podemos hacer con cuestiones, decir, yo voy a dar un mejor servicio de justicia cuando tenga un edificio de 15 pisos, con ascensor, con 20... No, porque no va a pasar, o si pasa, va a tardar mucho tiempo que pasa, y el requerimiento, por lo que vamos a continuación a exponer, es un ya, no es dentro de 10 años, dentro de 15 años. Más allá que paralelamente se puede haber una cuestión de gestión institucional o de interrogantes que puedan llegar a surgir institucional y efectuar una planificación. Pero tampoco es un buen posicionamiento esperar que la planificación venga desde el afuera para poder lograr pequeños logros que van a tener gran significancia,
en el cotidiano o en el diario de mi tarea, ¿sí? Lo primero que el gran problema que nosotros tenemos a la hora de gestionar es lo que las personas que están destinadas a la justicia opinan de nosotros, opinan de todo lo que es la justicia, digamos, en general. ¿Cuál es la opinión? Muy mala. La realidad es que hoy es un muy mal momento para ser funcionario judicial, ¿no? Porque en realidad el 79%, este es un diario de Argentina, pero podemos, si ustedes googlean, pueden encontrar cualquier encuesta. Yo traté de bajar unas cuestiones de Latinoamérica para que ustedes vean que estamos en un lugar muy, muy por debajo en confianza del Poder Judicial en todo lo que son los países de Latinoamérica. Bueno, la cuestión es que el 79% de argentinos tiene poco o nada confianza en la justicia. Esto no es por un solo factor. Un montón de factores hacen que esta desconfianza exista, que la gente, por ejemplo, el otro día veíamos en el curso de justicia abierta del RIJA, que en una encuesta la gente prefiere ir a consultar a una persona cercana, a un familiar, antes que consultarle a la justicia o consultar, digamos, hacer una consulta institucional o consultar hasta un abogado o a una abogada. Prefiere consultar con un amigo, prefiere consultar con una amiga o con alguien que haya vivido la situación, no obstante que debidamente esté acreditado que esa persona no conoce de la normativa actual sobre la temática que le presenta, ¿sí? Y una cuestión en la que me involucra más cerca a mí, se profundiza la desconfianza, por ejemplo, en fueros como los de familia. Se profundiza más aún en esos fueros de tener una respuesta adecuada. Entre los tantos factores que aparecen para conformar este porcentaje tan alto negativo, que a medida que estamos en menor edad, digamos, las personas más jóvenes tienen mayor desconfianza en el sistema judicial, uno de los puntos que ven en el segundo párrafo es la velocidad. La velocidad. En los tiempos que demanda la justicia en darme una respuesta, ¿sí? O en generar algún tipo de puesta en funcionamiento de los procesos, ¿sí? La velocidad es uno. La transparencia, los valores, la honestidad son otros tantos, pero la velocidad es uno de los que se marca como factores para poder llevar a tan alto porcentaje. En esto a mí siempre me gusta convocar las palabras del doctor Berizonce, que creo que las dice espectacularmente, nunca lograría tener la misma significancia que tiene él cuando lo explica, y él parte de algo que es realmente todos sabemos, los que estamos acá por supuesto no desconocemos esto, cuando nosotros ponemos en funcionamiento un proceso, cuando nosotros ponemos en funcionamiento un reclamo, eso va a consumir tiempo, sin duda, va a llevar un tiempo. La cuestión es en qué lo consumimos al tiempo. La elección que hacemos, ¿sí? De qué vamos, cómo vamos a utilizar el tiempo y para qué. Si nosotros al tiempo lo vamos a consumir para no efectuar nada útil y para alejarnos de aquello que nosotros requiramos, digamos, de aquello que requiere el ciudadano, y la verdad es que vamos a engrosar ese porcentaje de las cuestiones negativas. Ahora, si nosotros usamos el tiempo a favor para lograr la efectivización de derechos, por más que se utilice el tiempo adecuado o conveniente, ¿sí? Va a entenderse que el consumo del tiempo fue adecuado para poder lograr esa respuesta o para lograr esa efectivización de derechos. La Argentina tiene en este punto, ustedes saben qué sanciones, pero a mí me gusta traer mucho este fallo que creo, en mi humilde opinión, fue el último resonante del doctor de Lázaro y otro gran procesalista, en lo que todos los que somos de La Plata tuvimos la fortuna de formarnos. En este fallo, en uno de los últimos antes de jubilarse, habla de la corruptela, que provocó la corruptela de los plazos. Es decir, cómo utilizamos los plazos en los procesos se ha llevado a la mala utilización de los mismos. No se ha utilizado este tiempo,
¿sí? O estos términos que se fijan, ¿sí? Para el bien del proceso, para alcanzar, ¿sí? Un proceso realmente adecuado a las expectativas de la ciudadanía, sino que se ha utilizado todo lo contrario. En este caso, se utilizan las 4 primeras horas, ¿sí? Y yo se los hago breve, no les voy a estar contando el fallo de corte, porque si no, no me alcanza el tiempo, no obstante que es sumamente interesante. La persona que ejerce la abogacía presenta 12 y 1 minuto en el plazo de gracia, ¿sí? El recurso, ¿sí? El recurso, si no recuerdo mal, de inaplicabilidad de ley. Y entonces se lo rechaza, hace un informe por secretaría que fue presentado 1 minuto posterior al vencimiento del plazo, y el debate comienza sobre esta cuestión, digamos, de si ese minuto podría omitirse o es tan importante que se contemple. Entonces ahí en el voto el doctor De Lázari expresa, esto es ya la corruptela, porque esta persona tuvo, vamos a ser hipotético, tuvo 10 días, 24 horas del día, porque la presentación era electrónica, ni siquiera era que tener que ir hasta el juzgado. Entonces, tuvo 10 días a 24 horas para hacer la presentación y la hace los últimos 3 minutos, porque bueno, había pedido un informe de informática de cómo había intentado, en qué momento había intentado mandar el decreto, y lo hace sobre la hora del vencimiento del plazo de gracia. Entonces se explica, el plazo de gracia no es para eso. El plazo de gracia se pensó para otro objetivo. Como yo les explicaba, también la Argentina, este es uno de las sanciones que se le establece a la Argentina, pero no es la única. La Argentina ya viene con 3 sanciones como mínimo de parte de la Corte Interamericana con respecto a las demoras en el servicio de justicia. Es decir, para esto lo que traemos a este punto es, la ciudadanía lo reclama, los organismos internacionales lo reclaman, ¿sí? Y hay determinados voces por parte de personas reconocidas que también reclaman que revisemos estas cuestiones del tiempo, de la celeridad, a la hora de llevar adelante un proceso. En este caso, el proceso tuvo una duración de 12 años, 1 mes y 16 días en una indemnización laboral. ¿Sí? Realmente uno ve esos plazos y parece, por lo menos a mí me genera escalofrío. Bien, entrando específicamente en gestión de procesos, ahora, ¿cómo hago? Vamos a identificar como el primer problema, o como el gran problema, el tiempo. El tiempo que me demanda, que me consume, como dice Berizonce, llevar adelante un proceso. ¿Bien? Lo primero que para mí es importante generar desde el organismo jurisdiccional, ¿sí? Es la confección de un protocolo guías de trabajo. ¿Sí? Para eso es muy importante elegir materias, ¿sí? Yo referencio mucho con derecho de familia, pero esto les sucede a casi todos los organismos jurisdiccionales, ¿sí? Cada vez tenemos dentro de los organismos distintos procesos que conviven, ¿sí? Distintas cuestiones que conviven en el mismo proceso, y donde, por ejemplo, en familia tenemos una gran cantidad de procesos donde la actuación de oficio, porque es justicia de acompañamiento, ¿sí? Tenemos una gran entrada de la oficiosidad ahí, y otros procesos, ¿sí? Que requieren más del impulso de parte, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros establezcamos en eso una confección, digamos, en cada proceso en particular. Para esto un elemento que podemos utilizar es la materia. ¿Sí? Nosotros podemos englobar las particularidades de un proceso en relación a una materia determinada. ¿Sí? Por ejemplo, elijo, por decir, regímenes de relación o comunicación, elijo divorcio, elijo alguna cuestión patrimonial, como por ejemplo puede llegar a ser la disolución o la extinción de un régimen patrimonial de matrimonio. ¿Bien? Ahí lo tomo y empiezo a confeccionar una guía de trabajo. ¿Cómo voy a intervenir en esos procesos? ¿Qué debería pasar? Me establezco una meta en esos
procesos. En todos protocolos o guías de trabajo debo establecer qué quiero que suceda ahí, qué quiero que pase en esos procesos, ¿sí? ¿Cuál sería en eso la conducta de desarrollo para lograr esa meta en esos procesos? El que sea, digamos, el dictado de una sentencia en un X tiempo, la realización de la prueba en X tiempo, la que sea, la que consideren, ¿sí? La que consideren que realmente debe, ¿sí? Debe el establecimiento, no sé, de las medidas cautelares por X plazo, lo que sea. Lo que es muy importante en la mayoría de los procesos, para mí, cuando se establece una meta, es la finalización del proceso. Tenemos que contemplar que en algún momento ese proceso debe tener un fin, debe tener una finalidad, digamos, un cierre a esa cuestión. Y obviamente que ustedes saben que hay distintas formas de poder terminar ese proceso. Una es la sentencia, pero no es la única. Puede ser acuerdos, puede ser distintas problemáticas que se pueden llegar a dar. Pero establecer una meta en esa proyección de guía de trabajo. La tercera cuestión que yo les pongo acá es fijar hitos procesales, ¿no es cierto? Hay una cuestión que para mí me parece muy importante, nosotros las personas que ejercen la abogacía, ¿sí? Y inclusive uno mismo, aunque parezca mentira, cuando entra en un juzgado y después va a firmar a otro o tiene interrelación con otros magistrados, ¿sí? Parece que cada uno tuviera un código procesal distinto. Es increíble cómo proliferan los posicionamientos, digamos, en relación a la lectura que se hace o las cuestiones que se hacen del proceso. En ese punto, yo lo que digo es fijar hitos procesales que sean comunes o que no puedan ser relevados, ¿sí? No posiciones, digamos, por ejemplo, que un juzgado tenga el criterio de, voy a poner un supuesto de la provincia de Buenos Aires, después de X tiempo volver a etapa previa, un proceso que ya tuvo intervención de etapa previa, se cerró, pero como pasó más de 6 meses, vuelve a la primera etapa del proceso. Eso es interpretación pura, ¿sí? Eso no es lo que yo digo. Lo que yo digo de estos procesales, cuando en la norma está claro que eso tiene que suceder, ¿sí? Que eso tiene que concretarse en el proceso. Entonces, hasta ahí establecer, digamos, puntos que sí o sí deben cumplirse para poder avanzar en el proceso, que yo no los puedo saltar, ¿sí? Que son realmente, que deben concretarse y efectivizarse. Y para mí lo que es infalible para que este sistema funcione es un sistema de control o de seguimiento. Y si yo no tengo alguna forma, yo le llamo rastrillajes, yo no tengo un sistema de controlar o de seguir esta gestión de procesos que se propone, por supuesto, ¿sí? Que no va a poderse concretar o poderse realizar. Y ese sistema de control, de seguimiento, por supuesto que tiene que estar pautado en el protocolo o en la guía de trabajo que uno confeccione para llevar adelante esto. En negrita, mayúscula, ideas disruptivas. Para poder llevar adelante estas cuestiones que yo les propongo, sí o sí, tenemos que aprender a pensar de otra forma muy distinta de lo que venimos haciendo. Si nosotros queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo, vamos a sostener ese 79% y no vamos a poner ni un solo granito de arena para bajar ese 79%. ¿Sí? Y creo que en este punto también nosotros nos vamos a apartar realmente de poder concretar un proyecto, digamos, no solamente de proceso, sino de sociedad para nosotros mismos y para nuestra descendencia, ¿no es cierto? En este punto, si nosotros no empezamos a pensar las cosas de otra forma. Lo que estamos haciendo hasta ahora no es satisfactorio. No es satisfactorio. Y la medición no está dada por un sistema de estadística rígido, por un órgano al que pertenezcamos, o por una regulación de honorarios, o porque llevamos la cuenta de X cantidad de juicios ganados o no, sino porque el servicio de justicia en el que formamos todos y el que estamos destinados, dice que no es bueno y no nos tienen nada de confianza. Entonces no concurre.
vuelvo a decir, prefieren ir a conversar con el vecino que creen que tuvo la misma situación, que venir, ¿sí?, a hablar con nosotros, a ver cómo podemos intervenir en su problema o qué posible solución le demos. Entonces, en eso, ideas disruptivas. Esto que a continuación les voy a explicar o les voy a comentar es parte de ideas disruptivas. Este es como un proyecto, ¿sí?, en la cual está estructurado lo que yo les acabo de comentar y les voy a traer aplicado ejemplificativamente a un proceso en concreto para que ustedes vean de qué se trata. Cuando yo voy a hacer gestión judicial, voy a hablar de seguimientos, ¿sí?, de seguimiento de los casos en concreto, ¿sí? Vuelvo a referenciarme con familia, que es lo que yo más conozco, ¿sí? En el caso de seguimiento, por ejemplo, ¿sí?, por ejemplo, donde yo detecto una cuestión de vulnerabilidad de los involucrados en el proceso, ¿sí? En ese sentido vamos a poner como, por ejemplo, vamos a poner o una medida de abrigo, ¿sí?, o una adopción, ¿sí?, o cualquier otro proceso en lo que tenga un menor de edad, en el cual la forma, por ejemplo, filiación, la forma que concrete, que efectivice sus derechos, es a través del dictado de sentencia y no otro. ¿Bien? Sí, por ejemplo, el proceso de la adopción, para que proceda el emplazamiento filiatorio, debe, sí o sí, recaer sentencia. Hasta el momento en el que no cae la sentencia, la situación jurídica de ese menor de edad es precaria. Es precaria, ¿sí? Entonces, ahí en el tiempo, cada día que consume el órgano jurisdiccional en no alcanzar esa sentencia de adopción, es un día más que posterga la efectivización de derechos a menores de edad. Y es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque a partir del emplazamiento filial, para ese menor de edad, ¿sí?, empiezan a hacer todas sus cuestiones de sus derechos en relación al emplazamiento de familia que tiene. Viene, por ejemplo, la cuestión, dependiendo obviamente de la edad y la inserción social, viene la cuestión de su cambio de apellido, viene personas que ejercen su responsabilidad parental y con ello tenga el cumplimiento de los deberes de cuidado, vienen derechos sucesorios, viene un bagaje de derechos que son realmente urgentes de concretar, ¿bien? En eso tengo que hacer un seguimiento, ¿sí?, muy, pero muy cercano a esos expedientes. Porque si bien tengo efectores trabajando conmigo, la responsabilidad, el oficio, la dirección del proceso, está en cabeza del juez, la jueza, del órgano jurisdiccional. Y después el tema, ¿sí?, el tema de los relevamientos en particular. Yo puedo establecer en este punto, más allá de las guías de trámite, algunas cuestiones en específico que requieren un relevamiento, ¿sí?, determinado en forma de monitoreo cada X plazo que yo establezca. El caso por excelencia de necesidad de relevamientos en periodos cortos son las protecciones contra la violencia, ¿sí? Yo no puedo, digamos, sostener, digamos, dictados de medidas cautelares, ¿sí?, en violencia o medidas protectorias, y no generar un sistema que ejerza un monitoreo en X cantidad de tiempo, si esa fue efectiva, si no fue efectiva, si hay que revisarla, si hay que poner otra, o si hay que prorrogar esa medida porque se encuentra vencida. No puedo quedarme confiada, ¿sí?, en el hecho, bueno, va a venir la justiciable o va a venir el justiciable y me va a efectuar el planteo. Eso es muy particular y muy necesario que se genere un sistema. ¿Bien? Es importante para que esto funcione, ¿sí?, reconocer los efectores. Si uno se queda con que el juzgado es el único que puede gestionar un proceso, no vamos a avanzar absolutamente nada. Los principales que nosotros debemos trabajar en forma conjunta y relacionada son, por supuesto, los patrocinios letrados, las personas que ejercen la abogacía.
no son ni están en otro lado, ¿sí? Ni están en otro lado de la vereda, ni están en otra situación. No, tenemos que estar juntos. No hay otra. Si nosotros queremos gestionar y gestionar bien un servicio de justicia, no hay otra posibilidad de trabajar en forma conjunta con el patrocinio letrado, con el justiciable, con organismos públicos y organismos privados. Porque todo proceso va a requerir de la colaboración para poderse llegar a la meta que nos pusimos de estos efectores. El juzgado, en su soledad absoluta, cerrando la puerta del juzgado, y decir, mirá, tengo secretarias, tengo secretarios, tengo auxiliares letrados, mirá cuántos despachantes tengo, no va a llegar a la meta, no la va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque requiere esos efectores. Requiere necesariamente, ¿sí?, de que estos efectores acompañen en la gestión judicial. Para ponerles el ejemplo de lo que yo les estoy comentando, yo les traigo el proceso de restricción de capacidad. Este proceso para mí tiene una importancia particular. Los que me conocen saben que es uno de los procesos que más me preocupa, ¿sí? Yo siempre digo que, o lo justifico en la formación que yo tuve, ¿no es cierto? Digo, esto me quedó de Civil 1, donde uno le explicaba mucho el tema de la restricción de las capacidades de ejercicio. En realidad, para mí tiene que ver mucho con mi posicionamiento en lo que son los plus de derecho y la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos por sí, con autonomía, ¿sí?, y acompañamiento. Y estos procesos, para mí, deben tener mucho cuidado por la implicancia que tienen los mismos, que es restringir la capacidad de ejercicio de las personas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Yo trabajé 10 años en asesoría de incapaces de la ciudad de La Plata, y ahí vi situaciones realmente graves donde la persona mantenía, digamos, un proceso, el proceso más largo que llegué a contemplar hasta el dictado de sentencia, para que en realidad no fue, que después se produjo una contienda de competencia y terminó en otro departamento judicial, pero he llegado a computar 7, 8 años de un proceso que realmente mayoritariamente tiene el impulso de oficio y participa activamente el Ministerio Público. Con lo cual es altamente llamativo que este proceso demore mucho tiempo. Es llamativo. En esto identificamos la materia, restricción de la capacidad o insanas. Ustedes saben que insanas es la excepción, con lo cual reducido la cantidad de procesos, ¿sí? Y acá pusimos una meta en tiempo. La meta era 9 meses. ¿Para qué? Para el dictado de sentencia. Ante los 9 meses debe haber un dictado de sentencia restringiendo o no restringiendo la capacidad de esta persona. ¿Bien? En el tema de planificación vamos a reconocer o visualizar que existen dos procesos en determinación de la capacidad o incapacidad. Una primera etapa del proceso, una primera etapa clara y que es la más conocida, que es cuando cuestiono la capacidad de ejercicio, ¿sí? Cuando viene desde alguna situación, una demanda, de un requerimiento de asesoría, y se cuestiona la capacidad de ejercicio. Este tiene como finalidad, tiene que tener, sí o sí, para ponerlo, una sentencia. No puede tener otra cuestión, ¿sí?, que no sea a través de una sentencia, porque cuando se pone en funcionamiento, la obligatoriedad es despejar la duda sobre la capacidad de ejercicio de esa persona, ¿sí? Pues aparece otra segunda etapa u otro proceso que tiene objetivos totalmente distintos, como yo les pongo ahí, que es el acompañamiento que se efectúa a las personas en su cuestión personal y patrimonial. ¿Qué hacemos acá? Acá vemos si la persona, por ejemplo, necesita una autorización para una intervención quirúrgica, se va a presentar el expediente. Si necesita autorización para vender, se va a presentar en esta segunda etapa, ¿sí? Muta el proceso. La primera etapa está clara, finaliza con la sentencia, y en la segunda aparece. Si esta persona tiene cuestiones patrimoniales, va a aparecer ahí la cuestión de rendición de cuentas por parte del sistema de apoyo, ¿sí? Y ahí es muy importante la planificación para tener la claridad, ¿sí?, en cuál es la cuestión, el aspecto que estoy abordando de esa persona. Y ahí es muy importante que cada uno determine, ¿sí?
si cierra la primera etapa con un proceso y lo finaliza y abre otro y le impulsa ese otras cuestiones, ¿sí? O mantiene todo en el mismo proceso. Eso queda a cuestión de lo que cada uno entiende como más conveniente o prolijo para la intervención, ¿no? Para mí lo más conveniente es lograr la primera etapa, cerrarla, ¿sí? Que ese expediente quede para cualquier cuestión de aspecto personal y abrir incidencias de rendición de cuentas, ¿sí? O de autorizaciones para poder vender, comprar o alguna otra cuestión que pueda llegar a suceder en el aspecto, ¿sí? En relación a la primera etapa que es muy importante, y recuerden que tenemos 9 meses para que se desarrolle hasta el dictado de sentencia y le demos una respuesta a esta persona en que se le sigue el proceso, que es la única beneficiaria del proceso. Eso es muy importante decir, en este proceso hay un solo beneficiario, que es la persona a la que se le sigue, todo está en relación a destinado a ella. Lo primero que es muy importante que nosotros hagamos es hacer conocer lo que el juzgado necesita, porque en este punto se ha determinado para poder cumplir qué necesitamos. Podemos construir desde ahí guías de trámites, donde le informamos, le hacemos llegar a través de la lista de difusión, redes sociales, ¿sí? ¿A quiénes? A los efectores, a los otros efectores, ¿qué necesitamos? Hacer charlas informativas, ¿sí? ¿Qué requerimos? ¿Cómo debe presentarse un proceso de determinación de la capacidad? ¿Qué logramos con esto? Cuando, por ejemplo, a las personas que ejercen la abogacía les llega, digamos, una guía en la cual dice usted para iniciar el proceso, digamos, necesita denunciar los médicos, el equipo profesional tratante de la persona, por favor, no, infórmenos si el mismo se encuentra alojado en una institución pública o se encuentra en su domicilio. Es muy importante que usted referencie al momento de la presentación o acompañe X documental, ¿sí? Nosotros ahí nos vamos a ahorrar el previo a, digamos, que es algo insufrible en mi humilde opinión, ¿no? Entonces en cambio de salir el auto de apertura, sale el previo a despachar, acompañado que sea la partida de nacimiento con el sellado naranja, Bien, ya si nosotros lo informamos, lo sabemos, ¿sí? Es muy probable, yo les digo, lo probé y es muy receptivo el profesional que ejerce la abogacía en el hecho de traerlo ya, conseguirlo, buscarlo y acompañarlo sin ninguna cuestión. En el caso que usted denuncie que la persona que le inicia el proceso tiene un beneficio pensionario, se agradecería informar número de quit, ¿sí? Y bla, 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 y demás cuestiones. Bien. Un sistema que para mí me resulta óptimo es el de establecer formularios. Nosotros estamos lejos de lograr por ahora el acompañamiento de formularios, pero ofrecer formularios donde estén volcados los datos necesarios para que yo pueda gestionar el proceso con la mayor celeridad posible es conveniente. Que acompañen la demanda, si quieren realizar demanda en los formas, más la hacen, pero acompañan un formulario donde está esquematizado los datos necesarios que se requiere para poder avanzar en el proceso. Y un primer despacho, que yo siempre digo, notificable, autosuficiente, claro, y, por ejemplo, en determinación de la capacidad, ese despacho que tiene que estar en el lenguaje claro, bien dirigido, el beneficiario del proceso, y aquellas personas que lo acompañan en el mismo. Por ejemplo, lo que yo detecté es que las notificaciones, yo para poder hacer este esquema que les estoy comentando, relevé el 60 procesos de determinación de capacidades, detecté cuál era la mayor partida de tiempo perdido, ¿sí? Inútil en el proceso, y uno de los mayores tiempos son las notificaciones. En las notificaciones perdemos un montón de tiempo. Entonces, más allá de incorporar la notificación por WhatsApp, ¿sí? Recuerden que este caso es un proceso que yo no tengo contraparte, es una persona, se decide en beneficio. Más allá de incorporar la notificación por WhatsApp, lo que se hacía en el primer despacho, es poner
las veces que debe comparecer, ¿sí? Primero preguntarle si puede comparecer. En el caso de que no pueda comparecer al juzgado, se le informa que se va a activar un protocolo, ¿sí? En el cual se va a concurrir los funcionarios, cuerpo técnico, al domicilio de la persona para efectuar las distintas diligencias. Pero se pone en una parte del primer despacho y del auto de apertura, claramente se dirige al beneficiario y se le indica las fechas en negrita y se les pone en un primer renglón, ¿sí? Que esos días debe comparecer al juzgado. Viene una forma clara y concreta. Y se notifica, cuando se notifica el auto de apertura, se notifica cómo se van programando las concurrencias al juzgado o las concurrencias de los funcionarios al domicilio para efectuar las demás cuestiones. En los hitos procesales, por ejemplo, en este proceso de determinación, un hito es la apertura privada. No puede haber proceso de determinación de capacidad que no tenga un auto de apertura. No puede. ¿Sí? Entonces, ese es un primer hito. Otro hito es la pericia interdisciplinaria. No puede haber un proceso de determinación que no tenga. Ustedes saben que es el único proceso donde resulta vinculante la pericia en relación a lo que el juez o jueza va a decidir. Si la pericia dice que esta persona no encuadra en el artículo 32 del Código Civil y Comercial, el juez o la jueza no puede dictar una sentencia restrictiva de capacidades. Podrá tomar medidas de protección de otras características, pero no restringir las capacidades. ¿Bien? Audiencia de toma de contacto, ¿sí? Del artículo 35. Tiene que estar la audiencia de contacto. Yo no puedo dictar sentencia en un proceso de determinación si no existe esa audiencia. Entonces es otro hito que es común a todo y la sentencia. Estos son los hitos. Lo que yo les tengo que establecer es un plazo entre cada uno de ellos, ¿sí? Para poder establecer lo que cada uno de ellos, en qué periodo se tiene que dar, ¿sí? Produzco lo que se llama agendamientos. En el primer despacho, la primera vez que tengo, esto consume tiempo en la primera intervención, no gran tiempo, depende del sistema que ustedes tienen a su alcance, si no lo resignifican para poder cumplir cualquier gestión de proceso, pueden resignificar. Por ejemplo, todo esto se hace resignificando el sistema de la Augusta, es el sistema que utiliza el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, y cuando lo resignificás, obviamente que tenés que comunicar en esa guía de trámites cómo lo resignificás para que todos los que trabajan, ¿sí? Conozcan o entiendan lo que uno está efectuando, ¿no? Al inicio de la causa se ponen 4 agendamientos o alertas en el sistema. La primera es a los 3 días de haber iniciado el expediente. ¿Para qué? Para constatar, ¿sí?, que haya efectuado el auto, ¿bien? El dictado del auto de apertura. El mismo esté firmado, esté el trámite de notificación y estén los organismos correspondientes, asesoría, defensoría, digamos, que estén ya este expediente, hayan sido, ¿sí?, remitidos a través del domicilio electrónico. La segunda, ¿sí?, la segunda agendamiento es a los 3 meses de iniciado, donde voy a constatar que exista fecha o se haya realizado la pericia del cuerpo técnico. Si no está cumplido ese agendamiento, veré qué es lo que sucedió y efectuaré un despacho impulsando la concretación del mismo, ¿sí? Tercero, a los 6 meses del inicio del expediente, tiene la finalidad de constatar que se haya tomado la audiencia del 35. Si no se si al momento de efectuar esto a los 6 meses no se efectuó, indago los por qué. Y la cuarta, a los 9 meses, donde tengo que constatar que ya se ha dictado sentencia, que la misma esté notificada y que se encuentre inscrito en el registro de las personas. Para esto, ¿sí?, para estos agendamientos van, ¿sí?, activándose en el sistema cuando uno los abre, ¿sí?, activándose en el sistema, y ahí va ingresando el expediente, que dependiendo del sistema que cada uno utilice, ingresa al mismo directamente o tendrá que concurrir al mismo y revisa si están cumplidos y efectúa los actos procesales correspondientes para impulsar el cumplimiento de ese hito procesal que estaba plasmado. La otra cuestión muy importante que tiene que suceder es el establecimiento de recordatorios o canales de diálogos. Es decir,
en la causa concreta, más allá de estos hitos, cuando se abre, debe establecer un canal de diálogo que el que maneja la causa o el que lleva adelante la causa, le surjan estos hitos procesales necesarios para que el proceso avance. El auto de apertura, qué fecha tiene, entonces yo ya estoy viendo cuánto tiempo, en qué situación estoy. Está en su hogar de institución de alojamiento, son distintos obviamente los tratamientos, porque una determinación de la capacidad con el alojamiento institucional implica otro tipo de control, asesoría interviniente, pericia interdisciplinaria, toma de contacto, fecha y sentencia. Bien, no me, a ver si, bueno, después lo del relevamiento. Acá dejo de compartir la pantalla. Este sistema, digamos, aplicado en la práctica, ¿sí?, lo llevé adelante en varios expedientes, ¿sí?, y concretamos el dictado de sentencia en 6 meses. Ni siquiera utilizamos los 6 meses previstos en el protocolo o en la guía de trámite. El fuerte trabajo está en la primera etapa, en la cual uno trabaja tanto con los efectores como con la construcción, digamos, de estas alertas para el sistema. Lo que se lleva uno cuando aplica o cuando puede aplicar todas estas cuestiones de gestión de los expedientes, y más allá de que exista, aparte de ese control por la persona, por cualquier persona que ingrese al sistema y que vea los recordatorios, obviamente que tiene que estar acompañado de un sistema, como yo les expuse al principio, de relevamiento o de rastrillaje que efectúe un funcionario, en el cual uno va revisando por materia y por fecha en qué situación estamos. Pero en concreto lo que me gustaría transmitirles es que a las personas que formaron parte de la aplicación de esto que yo les comento de gestión de expediente, es realmente muy satisfactorio, y la mayoría de las personas sintió la expresión cuando yo les entrego la sentencia y les explico el contenido de la misma y la implicancia, es como un sentimiento de alivio en el hecho de que ya concretaron el primer paso y ahora pueden con esa sentencia efectivizar sus derechos. Entonces es importante, muy importante, que cada vez que nosotros recordemos o gestionemos las cosas, entendamos lo que implica para esa parte lograr obtener lo que vino a peticionar en un tiempo prudencial. ¿Sí? Ahora, Caro, si están todos de acuerdo para que continúe Pablo, les damos un descansito de 6 minutos y a las 18 horas vuelven. ¿Te parece bien, Pablo, o querés seguir? Sí, no, tomémonos hasta sin desconectarse, hagámonos un mate cocido y 6:05 arrancamos de vuelta. Cari, tenías ¿Sí? una pregunta en el chat. Decime, por supuesto. Pregunta Juan Cruz Salvatierra si es necesario formar incidentes a los efectos de la revisión trienal del artículo 40. Para mí, para lo que es lo de la revisión, no, eso sí, la revisión, eso es más a largo plazo, digamos, de cuando yo no llegué a establecer los sistemas de rastrillaje, pero hay uno en el que uno hace un relevamiento, un backup de todos los procesos de restricción de capacidades iniciados, y la revisión sí tiene que ir con el expediente principal, tiene que ir con el principal. No, ¿por qué? Porque yo ahí tuve la sentencia, la pericia y va. Para mí las incidencias tienen que ir para autorizaciones de compra o de venta que va a implicar una mayor cantidad de trabajo por las implicancias que tiene, porque pueden ser, por ejemplo, bienes que tengan se me ocurre una situación ahora a la cabeza que me viene, que fue bastante compleja, donde un hermano designado sistema de apoyo quería comprar el departamento de su hermana que estaba sometida al sistema de apoyo de él. Entonces hubo que designar un curador especial en los términos del artículo 109, que está el tutor, pero lo aplicamos para curador,
a los efectos, ¿sí?, de poder concretar ese acto jurídico con todas las seguridades jurídicas que corresponden a la persona que se le seguía en beneficio del proceso, y él le entregaba como parte de pago otro bien. Entonces, que eso vaya por una incidencia, ¿sí?, nos permite que entren las evaluaciones fiscales, que entraban los requeridos, que entraba, digamos, el curador especial, para mí emprolijaba y nos permitía seguir ocupándonos de otros aspectos personales que eran muy importantes en referencia a esa persona en el proceso principal. No sé si contesté la pregunta, ¿sí? Juan Cruz, un gusto, ahí te veo. Ahí está. Bien, veo otras caras conocidas, veo muchas caras. Ahí veo a Solange, veo a Andrea. Qué tortura, Andrea, me tuviste hasta las 8 y ahora... Bueno, si no hay más, Caro, damos el receso. Por lo menos en el chat no hay ninguna más. No sé si alguno quiere formular alguna pregunta. Bueno. Bien, bueno, Cari, te Bien, liberamos. listo. Y Pablo, muchas gracias. ¿nos dirás a qué hora volvemos? 6:05 vuelvo con la tasa nueva. Perfecto. Interín, Dale. yo por el chat les voy a ir mandando un formulario para que lo completen. A los que no lo completaron, es el formulario que les enviaron cuando les enviaron el link de la inscripción, es un formulario de Google Chrome, así que se los comparto por acá para aquellos que no lo completaron y lo quieran completar, así tenemos sus datos para próximas actividades. Primeras horas y la supuesta corruptela de los plazos. Tengo alguna opinión sobre Spoltore y alguna opinión sobre los tiempos que se pierden en las notificaciones, pero eso lo voy a dejar para el final porque en realidad es un comentario a algunas cosas que dijo la doctora Bigliardi. Nada, que lo hacemos después. El tema de este encuentro o de este curso corto era teoría del caso. Y sobre eso quería empezar haciendo algunas precisiones. Lo primero para decir, perdón, lo primero para decir es que nosotros tenemos un problema. En general, en la enseñanza de Derecho tenemos muchos problemas, pero el que particularmente nos atañe ahora, que se refiere a la teoría del caso, es que nosotros no hablamos ni enseñamos estrategia. No enseñamos estrategia judicial, estrategia para abogadas y abogados, estrategia sobre cómo enfocar y plantear un caso. Nosotros damos por sentado que la estrategia es algo más o menos intuitivo, ¿no? Algo que cada uno hace como le sale y que no se aprende. Y en cambio, enseñamos unas formas meramente rituales que no agregan nada. En muchas facultades se enseña cómo redactar una demanda, pero no se enseña cómo pensar un problema, cómo establecer una estrategia, cómo analizarlo, se enseña cómo redactar una demanda, es decir, cuáles son los capítulos, cómo tengo que dirigirme, qué tipo de letra tengo que usar, qué tamaño, en qué orden pongo los capítulos, cómo los numero, eso se enseña. Lo más formal y meramente ritual de la demanda. Yo me recibí en la Universidad Nacional de La Plata y el profesor de las prácticas procesales nos hacía hacer escritos que copiábamos de unos modelos, y cuando hicimos el escrito de divorcio, yo puse que el actor era Juan Pérez y la demandada era Juana Gómez, y el profesor me corrigió y me dijo Gómez de Pérez, porque si es un divorcio, es que, digamos, ese es el nivel del detalle absurdo que corregimos en la redacción de las demandas, pero no nos fijamos o damos por sentado que la estrategia y que el diseño de estrategias y el conocer qué es una estrategia y cómo se arma es algo que viene dado. Y en ese sentido, la teoría del caso es un instrumento metodológico
para que las abogadas y los abogados usemos en el diseño de la estrategia. Nos permite ordenar las ideas, nos permite diferenciar el resultado al que nosotros queremos llegar del resultado probable al que podamos llegar, nos permite evaluar las situaciones que se van dando a lo largo del proceso, del andar del proceso, y tomar decisiones según esas situaciones. Y en ese sentido, me parece que es útil hacer algunas precisiones y distinguir, como digo, este curso se llama Teoría del Caso, pero Karina habló de otra cosa, habló de gestión del caso. Entonces, me parece que es útil distinguir entre teoría del caso y gestión del caso. Como definición así preliminar, decimos que, y la voy a repetir varias veces, que la teoría del caso es una historia organizada, simple, que comprende los hechos, las pretensiones y las pruebas, y puede estar reforzada por un tema. Ahora bien, generalmente, cuando se habla de teoría del caso, y los libros y los autores que hablan de teoría del caso están pensando en un determinado tipo de proceso. Nosotros tenemos un proceso que tiene algunas características. Es muy complicado, es muy complejo. Es un proceso que es extremadamente lento. Es un proceso que es muy caro. Y es un proceso que es, como dijo algún autor, desesperantemente escrito. Desesperantemente escrito. Y en realidad, en general, quienes hablan de teoría del caso piensan en un proceso distinto, piensan en un proceso por audiencias predominantemente oral, en el que las partes se encuentran cara a cara con la jueza o con el juez, y la jueza o juez también tiene frente a sí a las personas que declaran como partes, que declaran como testigos, y resuelve la mayoría de las cuestiones en ese tipo de audiencias. Fundamentalmente, además, quienes hablan y escriben de teoría del caso piensan en el proceso penal, más que nada, aunque también hay en doctrina más que nada extranjera sobre el proceso no penal, llamémoslo. Ahora, aún teniendo en cuenta ese tipo de proceso, teoría del caso, como les digo, una historia organizada, simple, comprensiva de los hechos, de las pretensiones y de las pruebas, solo podemos tener las abogadas y los abogados. El tribunal no puede tener una teoría del caso. El tribunal no puede partir de una historia organizada de cómo presentar la situación, cómo organizar los hechos, qué pretensiones plantear y cómo apoyarlas en la prueba, porque justamente no se trata de ese rol. El tribunal lo que puede hacer es gestionar el caso. La gestión del caso, o para que quede todavía más claro, la gestión del flujo del caso, es justamente un proceso de gestión con base en reglas. ¿Con base en qué reglas? Con base en las reglas jurídicas. Es una gestión de los recursos que el órgano necesita implementar y disponer desde la demanda o desde la primera presentación que reciba hasta llegar al final del proceso, eventualmente la sentencia. Entonces, es un proceso judicial, pensar el proceso judicial como proceso de gestión. Un proceso de gestión regulado por reglas jurídicas, pero un proceso de gestión al fin, que tenga en cuenta cuáles son los recursos que tengo que asignar, cuáles son los insumos que recibo, cuál es el resultado que tengo que entregar, en qué plazos, con qué costos. De hecho, nos llama mucho la atención, o me llama mucho la atención, por ejemplo, que ningún proceso judicial tenga algún tipo de sistema semejante a las normas ISO. Porque las normas ISO, en general, se refieren son meramente formales, digamos. Es para lo que vos vas a hacer, sea lo que sea que vas a hacer, desde fabricar un zapato, atender un estudio jurídico o fabricar bulones, necesito saber
qué proceso vas a seguir, cuánto vas a tardar en cada etapa del proceso, necesito saber qué recursos vas a usar en cada etapa del proceso y tengo que tener un sistema de mejora continua que consiste en que cuando yo no cumplo con lo que dije que iba a cumplir, tiene que haber un sistema de no conformidades donde me digan no cumpliste con las etapas, con los plazos, con los recursos asignados o con el trámite que tenías que cumplir. ¿Sí? En ese caso, el mismo organismo tendría que tener un sistema de no conformidades donde cuando no despacha en el plazo correcto o no resuelve en el plazo adecuado, se genera una no conformidad que dispara un sistema de controles y revisiones a ver qué está pasando, por qué no puedo cumplir con las pautas de gestión, en el caso normas ISO, pero las que se fijen para funcionar. Con lo cual me parece que ese sería un elemento muy importante. A lo que voy, el órgano judicial puede gestionar el flujo del caso, pero no puede tener una teoría del caso, porque esa es una herramienta de quienes litigamos, no del tribunal. El tribunal puede gestionar el flujo del caso, decidir los tiempos que se toman, decidir cuánto se invierte, por varios motivos, principalmente porque está gestionando los recursos de todas y de todos nosotros. Todas y todos nosotros que no logramos resolver nuestro conflicto de otra forma, vamos a utilizar los recursos del tribunal. Como decíamos con Morelo, no es un hotel donde vas y te quedás todo el tiempo que querés, es un hospital. Venís, te curás y te vas. No pueden las partes decidir cuánto tiempo van a usar esos recursos públicos. Esto es así, aunque algunas personas nos vendan lo contrario. Esto es así, incluso en el proceso superadversarial. Incluso si vamos a ver fallos norteamericanos, ahí hay la cita de uno, dice, los jueces no pueden, sino que tienen que ejercer un control estricto sobre la duración de los plazos y por lo tanto está en su derecho establecer vencimientos razonables y hacerlos cumplir. Y eso es así en el proceso más adversarial que hay, que es el norteamericano. No es tampoco ahí que las partes disponen y las partes deciden y las partes se fijan y establecen cuánto dura. Las partes disponen y las partes deciden hasta que lo llevan al tribunal. ¿Sí? Una vez que lo llevan al tribunal, ya no son solo las partes quienes deciden. Una vez que lo llevan al tribunal es un tema que atañe a todos los recursos públicos que se usan para eso. Ahora bien, entonces, lo que habló Karina, como ella bien lo dijo además, es gestión del caso, gestión del flujo del caso, formas que tiene el tribunal, el juzgado, la jueza o el juez de hacer avanzar el proceso, de asegurar que se cumplan, como dice esta cita, que se cumplan las fechas de vencimiento, de asegurar que el proceso avance, de no dejarlo librado solamente a la voluntad de una o de las dos partes, y esto lo digo como abogado que litiga, a veces yo no tengo mucho interés en que el proceso avance, a veces ninguno de los dos tiene interés en que el proceso avance. O porque estoy ocupado en hacer otra cosa que me están por pagar ahora, y entonces no puedo dedicarme a hacer avanzar un proceso por una contestación de demanda que ya cobré, o porque pienso que no voy a ganar, o porque los dos pensamos que no vamos a ganar y no estamos tan incómodos con la situación de que el proceso dure. A veces ninguno lo hace avanzar. Y eso no puede ser derivado solamente a la voluntad de las partes. Es el juzgado que asigna recursos y que tiene que velar por la correcta afectación de esos recursos y la mejor economía de esos recursos, quien tiene que establecer el ritmo del proceso. Quien tiene que establecer el ritmo del proceso. Eso es gestión del caso. Teoría del caso, decíamos, es otra cosa. Teoría del caso es esa historia organizada, simple, que comprende los hechos, que comprende las pretensiones y las pruebas y que puede ser reforzada por un tema. Entonces yo quería pensar
de qué modo podíamos desgranar esta definición. Que, ya les digo, solamente usamos las abogadas y abogados y no el órgano, y que es diferente de la gestión del caso. Antes de entrar a esto, hago las 3 notas al pie que quería hacer sobre lo que había dicho Karina, porque tiene que ver con gestión del caso, y después entro a teoría del caso propiamente dicho. La primera es solamente una nota de color sobre el fallo de De Lázari, antes de que, por supuesto que no le llegamos ninguno de los que estamos acá, ni a la suela del zapato. Le dije, antes de que falleciera, que iba a comentar ese fallo, con un comentario crítico, porque no me parece que esté correcto. Las 4 primeras horas no son una corruptela, son el vencimiento que está establecido en el Código Procesal. La ley es la que dice que tengo las 4 primeras horas, no una corruptela. Segundo, si tengo hasta las 12 del mediodía de hoy, el plazo no venció ayer, venció a las 12 del mediodía de hoy. Entonces decir, vence a las 12, pero por una corruptela se va a las 4 primeras, no. No es una corruptela, es la ley, y si la ley dice que puedo ejercer el acto procesal hasta las 12 del mediodía de hoy, el plazo venció a las 12 del mediodía de hoy. Más allá de que después el minuto tenga razón o no quien hizo la presentación, o no tenga razón quien hizo la presentación, en el caso concreto, hay un fallo de la Corte de la Nación que se llama Canteras Timoteo, donde era un supuesto hecho muy especial, digamos, el recurrente que iba a llevar la queja a la Corte de la Nación tuvo un infarto esperando el ascensor. Mientras estaba en el piso, le acercó el escrito a uno que pasaba. El buen samaritano que pasaba corrió los 4 pisos hasta arriba para llevar el escrito de un tipo que ni conocía, que estaba tirado con un infarto en el ascensor de planta baja, y llegó 1 minuto tarde. Y la Corte le rechazó la queja por extemporánea, y presentó una revocatoria, y la Corte dijo, bueno, considerando que, digamos, fuiste atendido por mi propio servicio médico, en mi propio edificio, y no puedo desconocer lo que pasó, lo voy a tomar como un caso de fuerza mayor, y extraordinariamente te voy a admitir la queja, aunque fue 1 minuto tarde. Pero, más allá de que esté correcto o no lo del minuto tarde en el fallo de De Lázari, me parece que las 4 primeras no son una corruptela, son el plazo que establece la ley para el vencimiento de los plazos. Las 4 primeras horas. El segundo punto que quería destacar era Spoltore. Y ahí quería agregar algo a lo que dijo, Karina. Spoltore es un proceso laboral que duró 12 años. Yo tengo procesos laborales más viejos que eso. Es decir, no es un plazo que nunca se vio en un proceso laboral en la provincia de Buenos Aires. Yo soy demandado en procesos laborales más viejos que eso. Lo que sí me parece que nunca se vio es que el Estado argentino reconoció su responsabilidad en Spoltore. No dijo no soy responsable, dijo sí, soy responsable y lo voy a arreglar. Y la Corte Interamericana, cuando condenó a la Argentina, le dijo, y vos me vas a presentar un plan que diga cómo vas a reparar esta situación del proceso laboral en la provincia de Buenos Aires. Y la Argentina todavía no presentó nada. No solo no presentó nada, hay una ley, que es la 15.057, de reforma del proceso laboral en la provincia de Buenos Aires, que establece doble instancia, con proceso oral, con audiencia videograbada, y esa ley está suspendida en su vigencia por una resolución de la Suprema Corte de Justicia. No sé de dónde la Corte tiene atribuciones para disponer que una ley no es aplicable. Dice que la ley no es operativa. No sé de dónde tiene esas facultades, pero está suspendida la aplicación por una resolución de la Corte de la provincia. No se puso nunca en marcha la comisión que la propia ley establece entre el Ministerio de Justicia y la Corte para ver cómo se va a implementar, y está suspendida hace 3 años sin ningún inconveniente. Entonces, no solo no se hizo nada para corregir los defectos en el proceso que señala la Corte Interamericana en Spoltore, no obstante haberlos reconocido y haber prometido que íbamos a hacer, sino que se hizo lo contrario, que es una ley que venía a modificar eso, se suspendió en su aplicación,
la comisión que tenía que analizar cómo implementarla no está funcionando y la ley no está funcionando. El tercer punto es para recomendar un artículo que es viejo, pero no pierde vigencia nunca, que es el de Roberto Berizonce en el tomo 114, página 876 del Derecho, sobre una investigación empírica respecto de la duración de los procesos, y ahí, en ese trabajo, Berizonce se desgrana cuáles son los tiempos que se pierden en cada etapa del proceso, y los tiempos que se pierden en cada etapa del proceso, fundamentalmente desde la demanda hasta la notificación, y en la producción de la prueba, son producto de lo que demoramos las abogadas y abogados en librar las cédulas y en hacer las notificaciones, lo que no es suplido por el juzgado con una adecuada gestión del caso. Es decir, el proceso está lleno de tiempos muertos que dejamos morir los abogados y dejan morir el juzgado. Solo una mini anécdota: cuando yo estaba por rendir procesal 2, y nunca había visto un expediente en mi vida, pero yo tenía una idea de cuánto duraban los juicios, porque yo había sumado los plazos. Entonces decía, bueno, el proceso ordinario dura 112 días, porque hay 15 para contestar la demanda, 40 de prueba, 12 para alegar, 60 para dictar sentencia. Y el proceso sumario dura 70 días, porque hay 10 para contestar la demanda, 30 de prueba, 30 para dictar la sentencia. El sumarísimo dura 25 días, 5 para contestar la demanda, 10 de prueba, 10 para dictar sentencia. Y sentado ahí había un chico, esperando también para rendir como yo, y me dijo, duran lo mismo. Yo le dije, no entendés, porque imagínate que para contestar la demanda hay 15 en el ordinario, 10 en el sumario, 5 en el sumarísimo. Duran lo mismo. Yo le dije, sí, pero mirá que el plazo de prueba 40, 30, 10. Flaco me dijo, mirá, yo trabajo en un juzgado, duran lo mismo. Y claro que duran lo mismo. Porque si tardo 3 meses en dejar la cédula, que el traslado de la demanda sea por 10 o por 15 es lo mismo. Y el perito que necesita que la parte se vaya a sacar la radiografía al hospital público para poder hacer la pericia médica, si el plazo de prueba es de 40, de 30 o 10, es lo mismo. No va a llegar en ninguno de los 3. Yo me quedé mal con esa anécdota hasta que después vi otros fallos de la Corte Interamericana, que son Furlan y Memoli, donde la Corte Interamericana hace la misma lectura ingenua que yo de las normas procesales. Y dice, no puede nunca durar 16 años un juicio, porque si voy a tu código procesal que vos mismo, Argentina, hiciste, y sumo, veo que un proceso no puede durar más de 1 año. Y además vos, en tu mismo código procesal que vos mismo hiciste, decís que los jueces tienen el deber de impulsar, y que tienen que evitar la paralización del proceso, y que tienen que pasar de una etapa a la otra aunque la parte no lo pida. Entonces, si vos mismo cumplís la ley que vos mismo hiciste, esto no podría durar más de 1 año. Y yo dije, mirá, era más o menos mi lectura ingenua de las normas procesales de hace 30 años, era más o menos eso. Así que esas 3 aclaraciones respecto de gestión del caso, y voy al tema de teoría del caso. Entonces, les decía, nosotros partimos generalmente de la base de que la litigación y la estrategia es algo más o menos intuitivo. Entonces, nosotros nos damos una somera idea de cuál es la pretensión que vamos a plantear, empezamos a escribir, a medida que empezamos a escribir, vamos acomodando. Una vez que terminamos de escribir, generalmente, y la clase o la charla que viene, vamos a ver audiencias de todo tipo, y vamos a ver cómo esto, o cómo los defectos en hacer eso se hacen patentes en las audiencias. Le pedimos a nuestra cliente o cliente que nos pase una lista de testigos, que en general no tenemos mucha idea de qué vieron o qué no vieron, pero es la lista de testigos que nos pasó el cliente. Organizamos más o menos el relato como bien nos sale, y amontonamos las pruebas que recabamos para fundar esa pretensión. Ahora, eso
es estratégicamente pobre, porque el producto final de nuestra demanda o de nuestra contestación no debería ser un amontonamiento de hechos y de pruebas. Nosotros tenemos que conseguir la información, organizarla, simplificarla, porque no tiene sentido que compliquemos y le demos a leer a alguien que no tiene mucho interés en leernos, que está obligado a leernos, que ahora además está obligado a leernos en una pantalla, lo que da menos gana todavía. No tiene sentido que leemos algo largo, complicado y engorroso de leer. Tenemos que darle algo lo más sencillo posible, de una forma que sea una visión coherente y lógica de nuestro caso, que sea consistente con el sentido común y con la experiencia, y nos permita hacer un relato claro, simple, y nos permita a nosotros también organizarnos. Les decía entonces, historia organizada, simple y comprensiva de los hechos, de las pretensiones de la prueba y reforzada por un tema. Veamos un poco de qué se trata todo esto. Les decía, esta vez en forma de introducción más o menos teórica, la charla que viene con ejemplos más concretos y con audiencias para revisar más concretas donde esto se vea puesto en operatividad. Decíamos que tiene que ser una historia organizada. Nosotros comprendemos mejor las cosas cuando vienen en formato de historia. A nuestra mente le gusta escuchar historias. Perdón, se me enfrió un poco mucho. A nuestra mente le gusta escuchar historias. Cuando nosotros contamos una historia, además, permitimos que la persona que nos escucha o que nos lee complete en su mente los faltantes. Porque nosotros queremos darle sentido a las historias. Quiere decir que si nosotros contamos una historia y algo nos falta, la persona que los lee va a tender a completar lo que nos falta. Por supuesto, no tiene que ser una historia fantasiosa, ni tiene que ser una historia excesivamente creativa. Pero tiene que tener la organización de una historia. Leí algo el otro día que hablaba de la diferencia entre los adjetivos y los sustantivos y los verbos, y decía que las historias con adjetivos eran peores a los efectos de convencer. Decía, si yo digo, fue un accidente terrible, ustedes, cada una o cada uno podrá pensar qué significa terrible en un accidente, qué es un accidente terrible. Ahora, si yo digo que en el accidente el techo se aplastó, el parabrisas se destruyó, el actor salió despedido del automóvil, el auto tiene destrucción total y la columna contra la que chocó quedó en el piso, ustedes se arman una imagen de cómo fue ese accidente. Entonces, el relato contado en forma de historia, con menos adjetivos y más verbos y sustantivos, que organice mi historia, es fundamental. Ese relato debería incluir los motivos. La gente hace cosas por ciertos motivos. Y yo siempre digo, no sé si mi cliente tiene razón, pero tiene razones para hacer lo que hizo. No está loco generalmente. No es que no pagó porque tuvo un ataque de... Digamos, algún motivo, alguna razón tiene para hacer lo que hizo o para no hacer lo que no hizo. La explicación del motivo ayuda también a nuestra historia. Y debería incluir, además, nuestra historia, desde el principio, las 2 o 3 cuestiones fundamentales a decidir. Y hago hincapié en las 2 o 3 cuestiones, porque en general, muy raramente, un caso tiene 10 cuestiones relevantes para decidir. Hay 2 cuestiones, 1, 2.
3 como muchísimo. Establecerlas bien, definirlas bien, plantearlas bien desde el inicio. Que desde la primer lectura, del principio del primer párrafo, esté claro qué es lo que vengo a buscar y por qué. Y eso tiene que estar incluido en mi historia. Insisto, a alguien que nos tiene que leer obligadamente. Si nosotros escribimos, como he visto, una contestación de demanda de 189 páginas, es lo más probable que no voy a tener éxito en esa contestación de demanda. Porque quien lo tiene que leer dice, pero para leer 189 páginas me leo una novela corta, linda, buena, escrita por un tipo que sabe escribir. No algo escrito por vos que escribís con los pies y me lo tengo que leer obligado de un tema que no me interesa. Y tiene razón. Si yo quiero que me lean. Entre paréntesis, mismo planteo les hago a las alumnas y los alumnos de la facultad. Que es, escribime con buena letra, si vos querés que yo lo lea. Entonces, si vos querés que yo lo lea, haceme que sea posible leerte, no me lo haga imposible. Lo mismo para quienes litigamos. Tengo que hacer que sea algo posible y digerible de leer. Por eso, la historia tiene que ser simple. Por eso decimos que tiene que ser simple. Tiene que ser compatible con el sentido común. Yo no puedo venir con una historia que sea, para decirlo en términos jurídicos, un chino. Tiene que ser una historia que sea compatible con el sentido común, compatible hasta con la intuición de mi auditorio. No puede ser una cosa incomprensible. En esa simpleza también tengo que explicar el porqué y tengo que hacerlo de una forma fácil de comprender, que se entienda claramente qué pasó, cuáles son los motivos y qué es lo que quiero. Todo eso fácil de comprender. Esta historia obviamente tiene que incorporar todo. Tengo que tener la narración de los hechos, como ya les dije. Tengo que tener las pretensiones expuestas y tengo que tener las pruebas. No sé si todas y todos, seguramente que no hicieron dieta todos y todas en su vida, pero yo sí hice dieta algunas veces. Y también otras veces dije, yo no necesito hacer dieta. Si yo sé lo que tengo que comer, ¿para qué me la voy a organizar? Me basta con no comer napolitana con fritas y no comer asado como loco y la verdad, esas veces nunca bajé de peso. Porque no es ordenado. Es, como le decía, intuitivo. La idea de tener una teoría del caso que comprenda los hechos, las pretensiones y las pruebas, busca que yo tenga que ordenar, que tenga que hacerme un mapa de hacia dónde voy a ir. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles pretensiones yo puedo fundar en esos hechos? ¿Qué pruebas necesito para acreditar esos hechos? Y varias idas y vueltas. Es decir, si yo no tengo esas pruebas, tengo que volver a revisar las pretensiones que puedo sostener. Y si reviso las pretensiones, tengo que volver a revisar los hechos que le dan pie a esas pretensiones. Eso tengo que hacerlo varias veces, incluso pensando cuáles pueden haber sido las pretensiones que no se me ocurrió plantear. A ver si otra versión de los hechos, incorporar otros hechos, agregar otras pruebas puede darme pie a otras pretensiones. A la vez, tengo que volver a hacerlo para ver qué hechos tengo que eliminar. Porque si yo hago un relato lindo, que cumple con todos los que yo le decía antes, en el sentido en que es comprensible, me permite completar los claros,
incluye los motivos, es simple, es sencillo de leer, y relato un montón de hechos que después no voy a poder probar, en vez de convencer, voy a desconvencer. Porque donde varios de los hechos que yo relato no pueda acreditarlos, voy a generar una sensación de debilidad en toda mi teoría. Entonces, eso tampoco es algo que yo debería permitir. Y lo siguiente es que tengo que, en ese ida y vuelta que estoy haciendo, buscar cuáles son las debilidades de la otra parte. Porque la otra parte también tiene su teoría del caso. En esa ida y vuelta de hechos, pretensiones y pruebas, tendría que dedicar un tiempo a pensar dónde podría incorporar las posibles debilidades que me imagino, no puedo estar seguro, pero me imagino, puede tener mi teoría, cómo compensarlas y cómo atacar las debilidades del caso ajeno. En general, quienes hablan de teoría del caso dicen que las debilidades propias hay que adelantarse a reconocerlas. ¿Sí? Hay que adelantarse a reconocerlas y minimizarlas, pero no hacer de cuenta que no existen. Ahí tengo algunas dudas. Yo trabajaba en una época en un estudio donde había un abogado viejo que decía, bueno, eso es como tirar el sombrero al piso y después decirle al juez, ojo, no me pise el sombrero. Entonces, no le avises. No sé, me parece una línea dedicada entre hacer de cuenta que no tengo la debilidad o anunciarla tan claramente que deje un flanco descubierto. Lo siguiente es que esa teoría podría estar reforzada por un tema. Un tema es una frase corta que explique el por qué mi pretensión o la pretensión de mi cliente tendría que triunfar. Como decíamos, la teoría del caso incluye motivos, permite que se llenen los blancos, y la teoría del caso tiene que incluir también emociones, porque nadie de los que juzga está exento de sentir emociones y de tener alguna inclinación por esas emociones. Con lo cual, tenemos que despertar también emociones. Y el tema busca eso, busca generar una atmósfera, dar una pretensión general, una percepción general sobre por qué nuestro cliente debería ganar. Hay varios ejemplos de tema. El más... antes hago una mínima acotación. Si tienen algo, no digo que hablemos todas y todos porque somos muchos, pero si quieren lo escriben en el chat y lo charlamos cuando terminamos dentro de un ratito. Les decía, ejemplo clásico de tema, clásico, el juicio penal de O.J. Simpson, no sé si se acuerdan quién era un jugador de fútbol americano que también fue actor y que aparentemente no degolló a la mujer y al amante de la mujer, porque salió suelto, así que evidentemente no lo hizo, aunque había huellas de él por todos lados, huellas de él en el cuchillo, de todo, pero no. Y pasó que en un momento del juicio habían encontrado junto con el cuchillo un guante ensangrentado. O.J. Simpson era enorme, jugador de fútbol americano gigante. Y en el juicio le dijeron que se probara el guante. Y el guante no le pasaba de las dos primeras falanges de la mano. Y el abogado rápidamente inventó un tema ahí. Decía, if it doesn't fit, you must acquit. Si no entra, tienen que absolverlo, pero además le rimaba, if it doesn't fit, you must acquit. Si no entra, tienen que absolverlo, y se pasó todo el juicio repitiendo, si no entra, tienen que absolverlo. Eso es un tema.
una frase corta que pegue y que explique sencillamente por qué debería proceder el reclamo. Algunos hacen ejemplos de temas como, no sé, codicia empresarial, relato de un accidente anunciado, un empleado explotado. El tema puede ser cualquier frase que nosotros podamos introducir al principio cuando planteamos las 2 o 3 cuestiones a discutir por las cuales deberíamos prevalecer, y mantener durante todo el proceso, si estamos hablando de un proceso oral más todavía, digamos audiencia preliminar, mantenerlo durante el interrogatorio y mantenerlo en el alegato, mantener ese tema, esa frase corta y con peso que nos diga efectivamente cuál es la esencia del caso y que explique por qué tenemos que prevalecer y qué es la idea que queremos transmitir. Ahora, no es una obligación un tema. Si va a quedar algo forzado, incómodo, que no transmite nada, no es que porque o no se nos ocurre, no es que la teoría del caso tiene que tener un tema. La teoría del caso puede ser reforzada con la aplicación de un buen tema, igual que puede ser reforzada por la aplicación de lo que se llama etiquetas, ¿no? La etiqueta es una forma de identificar a las partes que busca ganar lo que Brian Garner llama el campo semántico. Entonces dice, cuando una parte ya empieza llamando a la otra el infractor o el deudor o el consumidor en opuesto al banco, y ya desde ahí pasa a ocupar el campo semántico y a dar una idea respecto de una parte y de la otra. Cuando nosotros decimos el trabajador versus el empresario, cuando nosotros decimos, ya les digo, el deudor o la deudora, pero cuando nosotros aplicamos esos nombres, estamos tratando de transmitir algo y estamos poniendo unas etiquetas que ya indican algo. Tampoco es imprescindible que lo hagamos, pero puede ser un apoyo más. Y finalmente, digamos, entre esta definición, tendría que tener también, o tendría no, tiene que tener en cuenta la perspectiva de nuestro cliente o nuestra clienta. Es decir, estamos contando su historia. Nuestra clienta o nuestro cliente tiene que sentir de algún modo que la historia que estamos contando es la suya. Sobre todo si nos llega a ir mal. Porque si contamos una historia con la que no se sentía identificada o identificado, pero no fue bien, bueno, quizás, pero si nos llega a ir mal, y además no contamos su historia, ahí sí se va a sentir ligeramente traicionada o traicionado. Hay varias preguntas que debería buscar resolver una teoría del caso, que ahí están, digamos, no hace falta que las lea, creo que las leen ustedes. ¿Qué es lo esencialmente erróneo e injusto para mi cliente? ¿Esta injusticia me sugiere alguna pretensión o defensa que no es obvia? Tengo que volver a revisar qué hechos hacen a este caso especial, cuál es el tema que los hechos me sugieren, todas las cuestiones que ya hablamos, cuál es la base jurídica de la pretensión, qué debo probar para prevalecer, qué hechos pueden dar base a una defensa, cuál será la teoría del caso una vez que tengo contestadas esas preguntas, porque tengo que organizarla con todas esas respuestas. Entre esos también
poder distinguir entre los hechos y los argumentos que surgen de los hechos. Yo siempre tengo la teoría autocrítica, no hago crítica a ninguna abogada ni abogado, me la hago a mí mismo, que en la producción de la prueba es donde termino siendo más flojo. Con la demanda estoy pilas, pilas, pilas. Con la contestación además tengo un plazo que se vence, con lo cual estoy doble pilas. Y en la prueba me pasa a mí, y yo veo que nos pasa a muchas y a muchos, en la prueba ya nos relajamos. Ahora, para que la prueba salga bien, nosotros tenemos que tener una teoría del caso donde tenga establecido cuáles son los hechos que tengo que probar, por qué esos hechos y qué apoyé en esos hechos. Y para eso también tengo que distinguir entre los hechos y los argumentos que surgen de esos hechos. Una cosa es que yo diga que pasó el semáforo en rojo. Otra cosa es que diga que no le importan las normas de tránsito y por eso pasó el semáforo en rojo. ¿Cómo puedo probar que no le importan las normas de tránsito? Ese puede ser un argumento que surge de que pasó en rojo, pero mi hecho a probar es que pasó en rojo. Porque si yo me pongo en el brete de tener que probar que no le importan las normas de tránsito, va a ser muy difícil que cumpla con la carga. Entonces, distinguir cuáles son los hechos a probar y cuáles son los argumentos de prueba que surgen de esos hechos es una cosa que tengo que hacer para poder limitarlos y establecer cuáles voy a probar y cómo. Y en este proceso oral, por audiencias, gestionado por el tribunal, también tengo que tener una teoría del caso por este detalle, que es que establecer cuál es el lugar que le queda a la teoría del caso en un proceso gestionado por el tribunal. Porque generalmente quienes hablan de teoría del caso piensan en un proceso puramente adversarial, donde la jueza o el juez tiene un rol más pasivo, no pregunta, no interroga, no tiene actividad probatoria de oficio. ¿Sí? Entonces la teoría del caso es del todo relevante. Ahora, ¿cuál es el lugar que le queda a mi teoría del caso en un proceso donde el sistema dispositivo está menguado o es atenuado, en un proceso donde las juezas y los jueces preguntan, interrogan, modifican puntos de pericia, modifican preguntas, posiciones de los absolventes, en un proceso donde tengo una audiencia preliminar donde se puede establecer cuáles son los hechos controvertidos y cuáles son las pruebas que se van a producir. Y si yo no tengo una teoría del caso que me permita defender eso, ¿cómo voy a discutir y a defender cuáles son los hechos controvertidos que podemos establecer y cuáles se van a dejar de lado y cuál es la prueba que vamos a producir y cuál no? Si yo no tengo esa teoría del caso bien para la audiencia preliminar, es muy difícil que pueda yo resistir alguna sugerencia de dejar de lado determinada prueba o de no forzarnos o dejar de lado determinado hecho como no controvertido o no conducente para la solución del pleito. Yo tengo que ir armado como abogado y abogado, lo vamos a ver en una de las audiencias preliminares que vamos a ver la charla que viene. Yo tengo que tener mi teoría del caso clara, porque de eso depende qué hechos yo puedo permitir o admitir que no sean considerados como hechos conducentes para la prueba, qué pruebas puedo yo permitir que no sea considerada, o que sea considerada superflua o no necesaria, cuál puedo delinear que sea el objeto del proceso. Si yo voy a esa audiencia sin tener una teoría del caso clara, y clara es clara escrita, digamos. Si yo voy sin tener eso claramente determinado y bien escrito, es muy difícil que pueda sortear eso y me puedo encontrar con inconvenientes a la hora de defender esos hechos, esa prueba, y
y ese es el objeto del proceso. Pregunta Juliana, si usted cree que en los procesos civiles donde no hay jurados y la oralidad suele ser ante un audiencista, que muchas veces no es juez, sigue teniendo la misma utilidad el uso de un tema. No, creo que más o menos es mi respuesta. Es cierto que en general el tema, la idea de los alegatos, del alegato de apertura, del alegato de cierre, en general está pensado para jurados. Y es cierto que hay muchas jurisdicciones donde la audiencia no la toma la jueza ni el juez, la toma una empleada o un empleado que toma audiencias, y lo primero es que eso no debería sucedernos. No debería sucedernos. Lo segundo, es decir, me parece que cuando la Convención Americana de Derechos Humanos habla de derecho a ser oído, derecho a la audiencia, ¿no? En la versión en inglés habla claramente, es right to a hearing, derecho a una audiencia. Se refiere a derecho a una audiencia. Y si no es derecho a una audiencia, digamos, si fuera derecho a ser oído simplemente, o a ser leído, tendría que ser derecho a ser leído por quien va a tomar la decisión, no derecho a ser leído por otro funcionario u otra funcionaria del juzgado. Y como yo nunca sé quién me lee, la única forma de que saber que soy escuchado por quien va a tomar la decisión es que sea oral y que estar sentado frente a quien va a tomar la decisión. De otra forma, no sé a quién le estoy hablando. Ahora, me parece que el tema, de todas formas, puede tener una utilidad en la demanda, en la producción de la prueba, en el alegato si lo hay, en el recurso. Me parece que puede ser algo que rinda algo. No digo que sea lo relevante, pero puede ser algo que rinda. Y después Lucía decía, ¿qué pasa con notificaciones efectuadas por WhatsApp durante la pandemia? Contestó la demanda y su letrado realizó varias presentaciones avisando que no iba a asistir a las audiencias. Cuestión, según prohibió el día de la fecha, no se trabó la litis y se fijó nuevamente la audiencia. Bueno, no sé, no conozco el caso específicamente. Me da la sensación que si lo notificaron por WhatsApp y el abogado se presentó y dijo no va a poder ir, la notificación está hecha. ¿No? Porque si no, ¿cómo se presentó y dijo no va a poder ir? Y el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, 149, última parte, dice que si efectivamente se cumplió, aunque la notificación haya sido defectuosa, si cumplió su finalidad y se enteró, es válida. Entonces me parece que si no recibió el WhatsApp o nunca lo contestó, no sé si lo puedo tener por notificado, pero si recibió el WhatsApp y vino el abogado y dice el día ese de audiencia no puede venir, está recontra notificado. Porque lo admitió expresamente. No sé si tienen, alguien pregunta algo. Y me parece que si vos venís y reconocés que recibiste la notificación, recibiste la notificación. Y si decís ese día no puedo venir, a una notificación que te decía vení mañana y decís mañana no puedo venir, recibiste la notificación. Me parece que sería demasiado excesivamente rigorista, un excesivo rigor formal, reconocer que alguien que viene y te dice que recibió la notificación, que conoce, que de su propia presentación surge que conoce la providencia que se le está notificando, decir que no la recibió. Me parece a mí. Bueno, en definitiva, entonces, recapitulando esto, la estrategia no es algo intuitivo, es algo que hay que trabajarlo. Ese trabajo hay que hacerlo con una teoría del caso que no usan los juzgados, sí usamos quienes litigamos, que es una historia organizada, simple, comprensiva de los hechos, las pretensiones y la prueba, eventualmente reforzada por un tema que tengo que plantear, que tengo que sostener, que me permite tener una guía, un mapa, una idea de a dónde voy a ir, que tengo que actualizarla conforme van pasando cosas en el proceso y conforme voy pasando instancias, conforme voy pasando instancias tengo que actualizarla porque tengo que tener en cuenta los hechos y lo que ocurre durante el proceso, no puedo ser ciego a eso,
y que me permite lidiar con las circunstancias que tengo en el proceso. Que en un proceso que no es puramente puramente adversarial, sino donde hay una jueza o un juez que trabaja activamente en la gestión del flujo del caso, también tiene lugar la teoría del caso y también la necesito para no perder el rumbo y no dejarme yo llevar por cualquier rumbo. En la charla que viene vamos a ver ejemplos buenos y malos de cosas que pasaron en audiencias y de cosas que se deberían o no se deberían hacer. En general son más divertidos los ejemplos malos, así que tengo más ejemplos malos que buenos, porque a mí también me divierten más. Así que si no hay más preguntas, esto fue todo por hoy. Muchas gracias, Pablo. Bueno, Bueno, de nada. no veo que haya manos levantadas, no sé si alguien quiere formular alguna pregunta. En el chat creo que no había ninguna pregunta más, ahí te agradeció Lucía la respuesta. Bueno, por ahí la clase que viene surgen más preguntas, están menos tímidos, capaz, el encuentro que viene. Sí, puede ser, bueno, pero ya es la hora y ya Es la hora. están, Sí, parece, sí. estamos todos para irnos, pero en la clase que viene por lo menos vamos a, nada, Debatir. a ver abogadas y abogados sufriendo también, así que... Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por participar hoy y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Recuerden que ingresan con el mismo link a las 5 de la tarde. Chao, hasta luego. Hasta luego.